¿Era pobre la América española? Pues bueno, para responder esta pregunta me voy a basar en varios estudios, pero no sin antes mencionar que no existen datos suficientes para saber con exactitud cuál era la situación económica. Solo sabemos que esta se basaba en la minería, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, vemos que el peso de la minería sobre el virreinato está en torno al 10%, siendo que la manufactura igual o mayor, sobre todo en México, donde el sector manufacturero llegaría a duplicar al minero. Esto sucede porque para suplir las necesidades de la minería y el sector primario, se necesitaba fabricar herramientas para el desempeño de estas actividades, además de la industria militar que posteriormente formaría estas manufacturas que irían en general a cubrir las necesidades de los habitantes de los virreinatos, donde se fabricaban textiles, este sector que llegó a sembrar todo el imperio de obrajes, tanto urbanos como rurales. Los vidrios japoneses, velas, alimentos elaborados, pólvora, lanzas, cuchillos, machetes, herraduras, etc. Se creó además una red de caminos para el traslado de mercancías y el comercio, a veces ensanchando los caminos ya existentes que usaban los indígenas, hechos para peatones que cargaban sobre sus hombros las mercancías, que luego cargaban bestias de carga importadas desde España, alcanzando su tráfico de cientos de miles de animales que transportaban mercancía y liberando las espaldas de los indígenas para siempre. En teoría, el Imperio Español constituía un monopolio comercial que beneficiaba a las manufacturas peninsulares, especialmente a la catalana y a la vasca, las cuales vendían por todo el Imperio Español, pero en especial en las Antillas y en Venezuela respectivamente, donde tuvieron privilegios económicos, especiales a partir del siglo XVIII, al igual que también tenían privilegios económicos dentro de la misma península, en la cual el comercio vasco y catalán tenía preferencia sobre otras zonas de España, como Castilla. El monopolio no excluye todos los productos extranjeros, incluso cuando el puerto de Sevilla era el único autorizado para viajar y comercializar con Hispanoamérica a través de las casas de contratación para tratar de evitar la balanza de pagos negativos con el comercio exterior producida por la exportación de materias primas más baratas y la importación de manufacturas más caras. La corona creó varias manufacturas reales de porcelanas, textiles, armamentos, navíos, etc., sobre todo en el siglo XVIII en la península. Se cierra la casa de contratación y con ella se acaba el monopolio comercial, tal cual se había conocido hasta entonces. Ni la producción peninsular ni las importaciones cubrirían la demanda de los virreinatos y, por tanto, desarrollan su propia producción para mantener el comercio a escala global. Además de la protección de los territorios, se desarrollaron astilleros. Tanto en la península como en América, se lleva a construir las embarcaciones más grandes de todo el planeta, llamadas la Santísima Trinidad, apodado el Escorial de los Mares, constituido en el astillero de Cuba. Las guerras que implicaban a España en Europa tuvieron un altísimo coste para las arcas públicas, que derribaron a varias deudas y bancarrotas, pero estas afectaban más a la península que a Hispanoamérica en el aspecto tributario económico, en general, sobre todo en el coste en vidas, las minas y todo su aparato extractivo estaban en manos de los habitantes del virreinato y de peninsulares, y no de empresarios extranjeros como ocurre actualmente. Muchos pensarían que solo los blancos eran propietarios, pero desde el siglo XVI, Carlos V protegía el derecho a la propiedad de los indios sobre las minas, que ellos descubrían, sin que los españoles pudieran interferir en ellas. En el siglo XVIII vemos un incremento brutal de la producción de planta, pero como consiguieron los Borbones fomentar tanto esta producción, respecto a los Austrias, este hecho fue uno de los que les hizo ganarse la mala fama de extractivistas. Sin embargo, el éxito de producción tuvo muy poco que ver con el atio. Se aplicaron numerosas políticas de estímulo, como exoneraciones de impuestos a toda herramienta o maquinaria relacionada con la extracción de plata, además
de bajadas de los mercurios y la pólvora, entre 20 y 30% de la recaudación de impuestos en la Nueva España. Correspondía a la plata, incluso habiéndose reducido a la mitad del derecho sobre el impuesto del quinto, establecido desde los comienzos del virreinato, mediante el cual la corona se quedaba con la quinta parte de lo extraído. También se puso fin al abandono de muchas minas que estaban sin explotar. Pero los impuestos no son toda la producción. También la producción aumentó, porque se incrementó la población y había más mano de obra y muy estimulada por los excelentes salarios de los mineros. Estos mineros mejor pagados del mundo, los Borbones modernizaron un sector minero que se había quedado completamente anticuado y era demasiado dependiente de la fuerza humana. Este progreso tecnológico y científico se materializaría también en el Real Seminario de Minería a partir de 1792, uno de los mejores establecimientos científicos de América. Otro factor que facilitó aún más la producción de plata y el comercio en general fue la relajación del monopolio español, que en 1778 a la construcción de un mercado común hispano en la cual varios puertos de todo el Imperio Español podían comerciar entre sí, algo que antes no se podía hacer, sin recurrir al contrabando, a lo que hay que añadir la constitución de la primera globalización, la ruta comercial que conectaba España, América y China, y que ya venía de lejos este alboroto, los productos de importaciones entre ellos. América no era pobre. América tenía uno de los sistemas de comercio más establecidos, además de tener un gran desarrollo en la industria minera. Pero ya venían de lejos este alboroto, los productos de importación entre ellos, afectaba la minería, además de la libertad de derechos sobre el acero, el alambre, el hierro y la pólvora. Todo esto fue afectado por el comercio América con China. Lamentablemente, durante la última etapa del Imperio Español, la economía se vio resentida por dos guerras contra Gran Bretaña, que tenían un gasto militar mucho mayor y estaban atacando enclaves como la isla de Trinidad, Puerto Rico o Canarias, además de hundir o secuestrar embarcaciones que partían desde Hispanoamérica para comerciar con España, y luego la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón. Estos acontecimientos llevarían a España a una agresiva recaudación de impuestos para costear su defensa. Ahí fue cuando la economía se empezó a ir en debacle. También a un daño al comercio por las mismas agresiones inglesas y francesas entre Gran Bretaña y Francia llevaron a España a conflictos muy seguidos entre sí, que le produjeron un gran desastre. No obstante, esta no era la primera crisis económica a la que se enfrentaba el Imperio Español. Tampoco tenía que ser necesariamente semilla de ningún subdesarrollo. Además, en aquella época también otras economías occidentales estaban resintiendo, por supuesto. El desarrollo de la minería tuvo también su lado trágico. Desde las conquistas se habían hecho prisioneros de guerra a quienes terminaban esclavizados legalmente conforme a la costumbre, algo que debilitó también profundamente a la economía de Hispanoamérica fue la cantidad de esclavos que existían, esclavos indígenas y negros. Em, Todo esto hasta que Hernán Cortés, que incluso tenía esclavos, presentó una queja porque se estaban esclavizando demasiados indios. Los caciques indígenas también tuvieron derecho a tener esclavos, al igual que algunos negros o mulatos, que ascendieron socialmente desde 1526 en adelante. Las provisiones de esta corona fueron comunes, pero muchas veces desoídas y que, por supuesto, apresaron esclavos. Muchas veces, a pesar de que existiera la ley, seguían teniendo esclavos, seguían esclavizando a la gente. Pero bueno, luego se creó un sistema de trabajo que era un poco parecido al servicio militar obligatorio, es decir, era un trabajo temporal solo para varones con remuneración baja y estaba legislado que a los indios se les tenía que alimentar, llevarles a hospitales y si fuera necesario darles herramientas, además de su salario, aunque ciertos abusadores los retenían más tiempo, sin alimentarles bien, con jornadas muy largas y sin remunerarles.
En el caso de México se trabajaba 3 a 4 semanas cada año y en el caso de Perú 17 semanas cada 7 años, concentrando todo el trabajo en un solo año. Trabajando una de cada 3 semanas, en un primer momento se intentó persuadir a los indios por medio de los buenos salarios, pero los indios no estaban acostumbrados a acumular riquezas, no era parte de su cultura. Por ello, para ellos un salario elevado no era símbolo de riqueza. Posteriormente, lo que se dio fue que se extinguía cualquier trabajo forzado, pero no llegó a ponerse en práctica debido a que un cambio drástico ponía en jaque a la economía en un momento de crisis. La economía hispanoamericana fue muy afectada por las guerras en España, ya que España tuvo que sacar más recursos de Hispanoamérica para poder costearse todas estas guerras, que es bien sabido que son de gran coste y por ello la economía hispanoamericana se debilitó. Sin indígenas trabajando en las minas no había plata, sin plata no se podía construir ciudades ni dar lugar a un mayor desarrollo en sectores como manufacturas. El dilema está servido en cualquier caso. Si España estuvo en América, fue en primer lugar porque tenía un gran número de indígenas de su lado, y del contrario, los habrían expulsado. Rápidamente, en el lado opuesto a la dramática situación están los salarios, en que muchas ciudades hispanoamericanas se han estimado entre los más altos del mundo para los trabajadores cualificados, fundamentalmente de la minería y de la construcción. En el caso de estas muestra, Nueva España sería superada solo por las áreas más ricas de Estados Unidos y por encima de todas las potencias europeas. Incluso las estimaciones más conservadoras no bajan de la media de salarios de Europa Occidental. Los trabajadores no cualificados tenían menos salario en proporción, situándose las muestras hispanoamericanas, aunque la llamada de atención que Potosí no al mexicano, sino que hoy en Bolivia estuviera en tercera superándolas a todos. Como se sabe, en Hispanoamérica sí hubo gran riqueza, pero también hubo gran pobreza. Por ello, como mencionaba antes, no se puede saber a ciencia cierta cómo fue, pero sí se sabe que los errores cometidos por las clases altas durante la era del imperial fueron inmunerables y aún con toda Hispanoamericana tenían una oportunidad de participar en la segunda revolución industrial. Era a través de la España, difícilmente los descendientes de Atahualpa o Moctezuma lo iban a lograr. Con una economía tan rudimentaria y tampoco a través de los colonizadores como Inglaterra, no hay más que ver el mal estado en el que quedó la India, o incluso Irlanda, que sufrió también grandes hambrunas durante el periodo británico. Muchos miran a Estados Unidos, por ser, pero es una nación construida por y para blancos, con bagaje europeo, y por tanto no es en absoluto comparable con un territorio de población indígena que partía de una situación de gran atraso. Solo España demostró poder llevar a los pueblos tecnológicamente tan atrasados en su manera de producir, integrarlos a su sociedad y hacerlos avanzar milenios en tan poco tiempo, que otro imperio logró así en la historia de forma más eficaz, como terminaron las sociedades menos desarrolladas en otros imperios, como se ha dividido en las zonas vigentes y alejadas de la civilización impuestas por terceros. Por supuesto, el coste de vida fue alto y los españoles no lo hicieron por salario, sino porque ellos también vieron un beneficio en hacerlo. Por solidaridad, desgraciadamente, ningún pueblo se mueve. Fuere como fuere, Hispanoamérica sigue teniendo un gran potencial para el desarrollo que lleva 200 años esperando a ser aprovechado.